Volvemos con nuestro programa de psicología y lo hacemos de la mano de Enric Valls Rosselló. Enric Valls es psicólogo y conferenciante valenciano experto en salud mental y educación. Él ha trabajado con entidades nacionales, internacionales, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, Federación Española de Dolencias Extrañas, Cuaderno Rubio, Teléfono de la Esperanza y un gran número de entidades públicas y privadas. Es miembro en el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, docente en la Universidad Internacional de Valencia y actualmente es director de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar en Valencia. Enric Valls, bienvenido a Grup Televisión. Un placer estar aquí de nuevo. Gracias. Bien, vamos a tratar un tema, la dependencia emocional. Es un tema que vas de momento a enfocar y a decir qué significa la dependencia emocional, porque evidentemente quien lo padece sí que lo tiene claro, pero cuando lo hablamos genéricamente no sabemos de qué estamos hablando. Así es, la dependencia emocional, para que lo sepan nuestros espectadores, es un fenómeno actual y que está constantemente, lo estamos viendo en consulta, porque es la necesidad intensa o excesiva de afecto. La persona necesita llenar un vacío a través de las relaciones interpersonales, de las ideas o incluso de los objetos. Personas que están constantemente comprando o incluso ese sufrimiento o ese vacío lo hacen a través de la compra compulsiva. Lo más común es en parejas, pero es cierto que también lo podemos encontrar en la familia, personas, hijos o hijas que están pendientes o dependientes de la madre o del padre, o incluso de algún hermano, y necesitan constantemente buscar la aprobación para llenar ese vacío, insisto, que se ha creado diferentes corrientes de la psicología. Por ejemplo, el psicoanálisis intenta darle una explicación en el que la persona, el vínculo desde el momento en el que nace hasta que va creciendo, pues se ha, digamos, vinculado una necesidad. Es decir, yo necesito recibir un afecto, un cariño, un gesto, y eso se va trasladando en la vida adulta y se forman, desgraciadamente, pues bueno, relaciones tóxicas o incluso en el ámbito laboral, moving, o incluso en el acoso escolar en la infancia y adolescencia, ¿no? ¿Cuáles serían las causas que provocan esta dependencia? Causas reales, es decir, si una persona va a la consulta y dices, lo analizas y dices, vamos a ver, causas que pueden provocar esto. Intentamos darle una explicación desde la psicología, que es una ciencia, y hay factores que está demostrado científicamente que influyen en esa tendencia de la dependencia. Uno de los factores es una baja autoestima. Es decir, la persona no es consciente de su valía o de sus capacidades o incluso de sus habilidades. No las tiene presentes. Y eso hace que llene ese vacío, esa poca autoestima, a través del contacto directo con las personas. El miedo a la soledad, no pueden estar solos o solas. También exigen exclusividad con la pareja, lo ven como un objeto, y si profundizamos más, la persona siente tres emociones que están constantemente, que es el miedo, la culpa y la responsabilidad. Se sienten responsables de la situación de la persona que tienen delante. Digamos que es un perfil ayudador, que se llama. Esto significa que la persona tiene una tendencia, le sale de forma innata, en ayudar, en resolver el problema de la otra persona, aun sabiendo que no es el papel que le toca. En algunos casos, esta situación, cuando hablamos de pareja, llega a ser tan extremo que en vez de tener una pareja tienes un espía y que invades territorios que quizás lo que provocan es incomodidad. Efectivamente, la persona entra en modo bucle o modo obsesivo y está constantemente pidiéndole a la otra persona atención. Incluso verbaliza, lo podemos identificar con frases como dime con quién estás, a qué hora te vas,
con quién te relacionas en el trabajo, cuáles son tus amistades. Es algo de forma constante y se deriva en unos celos patológicos, en los celos también, para que lo sepan, es un mecanismo de defensa del miedo. La persona tiene miedo y entonces, porque ve la pareja como un objeto, como que es mío, y entonces nadie o no permito que nadie intervenga. También, insisto, está relacionado con esa autoestima por esa inseguridad o falta de confianza con uno mismo. Pero este miedo que estás comentando, Enric, ¿puede ser un miedo acérrimo a perder la pareja? Es decir, sería quizás no miedo a no sé, sino miedo a perderla. Claro, es ese miedo, digamos, las personas tenemos a nivel cognitivo, a nivel mental, pensamientos racionales y pensamientos irracionales. Los racionales son aquellos que puedan ocurrir, aquellos que incluso pues, han ocurrido, pues, por ejemplo, el recordar algún tipo de situación o, pues, por ejemplo, ahora podemos pensar que algo racional, pues, por ejemplo, sería bueno, una situación que esté dentro de este espacio. Pero irracional son esos pensamientos que no van a ocurrir, que son extremistas o que son del futuro. Es decir, irracional sería, por ejemplo, ahora pienso que un avión va a caer en este plató. Eso es irracional. Relacionado con el tema de los celos, irracionalmente piensa que la persona que tiene delante es suya. Por eso mismo pide exclusividad. Y cuando al mínimo detalle que la persona capte que no está cubriendo esa necesidad, entonces entra en lo que nosotros decimos el síndrome de la rotonda, que es constantemente viene un pensamiento obsesivo y no hay capacidad, o la persona no tiene la capacidad de distinguir si es racional o irracional, o incluso le da veracidad absoluta. Y eso le genera un sufrimiento y una intensidad del dolor, porque incluso también podemos encontrar personas que dicen o estás conmigo o contra mí, si no estás conmigo me corto. Son situaciones límites que se están dando y se dan, ¿no? Y estas situaciones de dependencia emocional en pareja, ¿puede ser una de las causas finales de un divorcio, una separación? ¿Y qué ocurre con la persona que dentro de la pareja se queda sin la pareja y con la dependencia emocional? Cierto es, este tipo de funcionamientos o incluso de dinámicas dan pie a muchas situaciones. Una de ellas es que la persona que sufre esa dependencia asume el rol de víctima y son posibles, digamos, focos para personas con rasgos psicopáticos o que incluso aprovechen esa vulnerabilidad para succionar la energía y poder aprovecharse al máximo. Entonces ahí se da pues, violencia de género o incluso situaciones fatales como asesinatos, ¿no? Y son también objetos de infidelidades porque la persona que está sufriendo eso pues llega a un punto en el que ya no puede más y necesita una vía de escape, o incluso de rechazo absoluto llevándose a cabo ese divorcio o esa separación. Cuando hay niños de por medio, pues debe ser o es más traumático porque la persona que sufre esa dependencia no lo comprende, lo interpreta como un ataque constante, ¿no? Y precisamente cuando hay esa separación, la persona, si no se lo trabaja a nivel clínico, a nivel personal, repite ese patrón y vuelve a encontrar otra pareja y vuelve a repetir esa dinámica. Y imagínate que llega a tu consulta una persona con esta patología. ¿Cuáles son las claves que tú le marcarías para poder superar esta dependencia emocional? Para superar la dependencia emocional, primero la persona tiene que ser consciente que está viviendo y experimentando lo que decimos esta dependencia que se resumiría como una adicción. Y para cortar esa adicción, primero tiene que ser consciente la persona. Es decir, sí, acepto y estoy aquí por voluntad propia. No estoy obligada o no estoy obligado y además quiero cambiar y solucionar esto. Eso es el primer cambio, o digamos el primer paso para cambiar.
El segundo paso sería ser consciente y el intentar saber o averiguar el porqué de esa situación. Pues precisamente una de ellas que también se suele ver es porque el vínculo con la madre pues, ha sido desadaptativo. Es decir, cuando el niño o la niña quería hacer algo de forma autónoma o independiente, la madre no se lo permitía por miedo a, entonces lo sobreprotegía. Y eso genera también varios miedos. Cuando la persona interioriza este tipo de situaciones o de causas, ya está evolucionando. El tercer paso es actuar a través de las herramientas técnicas que damos en el proceso psicológico, pues a través de, de esa acción, cambiar, intentarlo. Y el tercero, que siempre lo digo, que es que la persona debe tener voluntad y constancia. Normalmente cuando exploras en la persona, sí que todos y todas somos constantes en alguna área de nuestra vida. Entonces, es extrapolarlo al área personal, que es la clave de esta problemática. Normalmente la negación a la adicción es algo que ocurre no en este caso, sino en todos, porque un alcohólico pues no reconoce que es alcohólico y muchas patologías. ¿Quién lleva al psicólogo a un adicto o a un enfermo de dependencia emocional? Porque por él solo no va a ir. Correcto. En el momento en el que acuden a consulta van las personas que lo sufren en un momento de desesperación. Es decir, la persona ya no puede más. Lo ha intentado, ha acudido incluso, nos llegan casos de que han acudido antes al psiquiatra, han acudido a diferentes expertos y especialistas y ya no pueden más. Entonces, en ese momento es cuando acuden. Si no, la segunda opción es le acompaña un familiar cercano o una amistad. Pues la madre o un amigo o una amiga que está sufriendo esa intensidad y esa desregulación emocional que tiene la persona, ¿no? Y estas personas, tú les aconsejas, por ejemplo, algunas cuestiones básicas, ¿no? Como que aprendan a decir que no, es decir, todo no tiene que ser que sí, es decir, que sean asertivos. Correcto, eso es uno de los objetivos que trabajamos en terapia, es la asertividad, el poner límites, el decir que no se puede agradar a todo el mundo. Esa es una de las causas que también se fomenta la dependencia emocional, el querer agradar primero a los demás y luego uno mismo, ¿no? Todas estas cosas o cuestiones las trabajamos en terapia. De hecho, el poner límites a veces es muy difícil, nos pasa a las personas en nuestro día a día, ¿no? Otro de los objetivos también es que se sientan útiles a través de ese área laboral o del área académico o incluso también en otras ocasiones del área social, familiar, que también son personas que pueden aportar mucho, ¿no? Todas las personas tenemos como una área de confort en la cual estamos tranquilos, dominamos. Hay que salir de esa área de confort para indagar, para ver qué hay fuera, ¿no? Para poder también afrontar el problema. Cierto es, si hay una situación que nos genera sufrimiento, debemos de salir de esa zona de confort. Si la zona de confort en la que estamos, estamos cómodos o cómodas y no nos genera ningún tipo de malestar, perfecto. Pero si nos genera un tipo de intensidad, de irritabilidad, de agresividad, nos hace que nos cueste mucho dormir, nos hace que nuestras personas más cercanas nos noten con distanciamiento. Entonces sí que hay que salir de esa zona de confort. Pero cuidado, una parte es la parte consciente, que es lo que quiere, y luego está la parte inconsciente, que es esa zona que no quiere salir, pero entonces debemos de encontrar esa unión. A veces, o en la gran mayoría de ocasiones, es muy difícil o cuesta, pero cuando das ese primer paso, de repente eres consciente de que, ostras, soy válido, soy válida. Motiva porque esa intensidad del sufrimiento disminuye, incluso descansas mejor, gestionas la parte emocional mucho más, de una forma más positiva y por tanto el bienestar emocional lo encuentras de una forma muy, muy clara.
¿Y cómo poder trabajar y reforzar la autoestima personal de una persona en horas bajas? Primero, hay que identificar qué cuestiones le producen malestar. Pues, por ejemplo, si es una relación tóxica, poner una barrera, distanciarse. Y segundo, que la persona tiene que interiorizar que es muy válida, que cada uno somos un ser especial, único, y que podemos aportar a través de nuestra experiencia muchas cuestiones positivas, pero sobre todo empezar a interiorizar esas capacidades, habilidades y virtudes. Se pueden apuntar, lo pueden practicar en casa, en una hoja, ponen en una columna, aspectos positivos que le hacen ser único y especial. Pues mira, soy una persona responsable, constante, amiga de mis amigas, bueno, en fin, que apunte esas cualidades y que las empiece a interiorizar y a repetirse, porque eso es la primera clave para potenciar esa autoestima. Y por lo que acabas de decir, la relación con otras personas puede ser básica y fundamental en la terapia. Sí, es fundamental siempre y cuando no nos, digamos, se entrometan en nuestro círculo más personal. Es decir, siempre hay que poner un espacio en el que yo no dependa ni tampoco dependan de mí. Eso lo debemos de tener claro. No hay que tampoco ni meterse, ya te digo, en el círculo personal de la persona, ni tampoco debemos de permitir que nos machaquen o incluso nos repitan mensajes que no nos merecemos. Y tener excesivas expectativas puede crear un problema personal. Correcto, las expectativas hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque cuando no se cubren o no se llega, entonces genera eso un sentimiento de inferioridad o de malestar. Por tanto, lo mejor es que nosotros repetimos en consulta que hay que ir sin expectativas, es decir, sí, ponerse unos objetivos, luchar por esos objetivos y dejarse llevar, el aquí y el ahora. Hay una práctica que también solemos recomendar, que es el mindfulness, que es el momento presente. El futuro ya vendrá y el pasado, pues no podemos hacer nada para cambiarlo. De hecho, el exceso de pasado genera sentimientos depresivos y el exceso de futuro sentimientos de ansiedad, porque estamos sufriendo por algo que no va a llegar o no llega en la gran mayoría de ocasiones. Y mirar la estela que ha dejado el pasado o sea, nos permite que veamos el futuro de otra manera o incluso el presente que no lo adivinemos bien. Hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, pero el tenerlo presente constantemente es un error, porque nos impide crecer, nos impide evolucionar, porque no podemos hacer nada para cambiarlo. Está bien saber, pues bueno, en el trabajo terapéutico, sí, mi relación con mis padres no ha sido buena, sí, ellos lo han hecho de la mejor forma posible, pero no los hago culpables, ni tampoco responsables. Ellos lo han hecho de la mejor forma, insisto, pero eso no nos debe de condicionar. El pasado pisado, como la canción, y el presente hay que tenerlo en mente. Por tanto, lo que no hay es, sobre todo, que olvidarse de uno mismo, es decir, saber que eres tú, con tus consecuencias, con tus cosas buenas y malas, pero al final eres tú. Correcto. Primero nosotros y luego los demás. La tendencia es, en un gran porcentaje, primero los demás y luego nosotros. Y eso no es así porque eso genera mucho malestar. Entonces, eso es. Primero hay que quererse, valorarse, aceptarse y entonces luego los demás. Hemos dicho que el estar con personas nos puede beneficiar, pero también hay que aprender a estar solo y estar únicamente solo contigo. Cierto es. La soledad, la gente lo suele tildar como qué aburrido, no quiero estar solo, no quiero estar sola, incluso lo ven como innecesario. Pero es que esos momentos de soledad son importantes para estar bien con nosotros mismos, empezar también a fomentar ese mundo interior y no pasa nada, porque al final hay una frase que me gusta mucho que es que hasta no hay que depender de los demás porque hasta tu propia sombra te abandona en la oscuridad.
O sea, estamos al final solos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro, hay que interiorizar, aceptar que no podemos depender y continuar con nuestro proceso de vida. Pues muchas gracias, Enric Valls. Hemos abordado la dependencia emocional, hemos dejado claro algunos puntos y seguiremos con otros temas, iremos abordando otras temáticas que puedan interesar a nuestro público. Gracias una vez más por estar aquí en el plató de Grup Televisión. Muchas gracias a vosotros y es un placer. Y a todos ustedes, hemos hablado de dependencia emocional. Todos los consejos son buenos, pero sobre todo hay uno fundamental. Busquen a un profesional, a un psicólogo profesional, porque es quizás quien mejor le va a ayudar.